¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más del programa Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. Como ustedes saben, todas aquellas personas que nos siguen, este programa, su objetivo es justamente el objeto del estudio de la historia. ¿Cuál es ese objeto del estudio de la historia? El ser humano y la sociedad en su conjunto. ¿Qué significa el poder nosotros rememorar todos los acontecimientos políticos, sociales, culturales, deportivos, económicos que han tenido que ver en el devenir de nuestro estado de Baja California Sur? El día de hoy tenemos la trayectoria de un personaje muy destacado, profesional, embajador cultural, que ha trascendido en su captura a través de su cámara, de su lente, todas las bellezas simbólicas que tiene nuestro estado de Baja California Sur. Vamos a tener esta mañana una entrevista con una mirada a través del lente de Francisco Aramburo Salas. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por sus palabras. Estoy a sus órdenes. Gracias, don Francisco. Don Francisco Aramburo Salas es un paceño descendiente de familias sudcalifornianas, hijo de Francisco Aramburo Mendoza, que nació un 4 de octubre de 1904 en El Triunfo, Distrito Sur de la Baja California, y de Graciela Salas Solerzi, que nació el 14 de abril de 1907 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Él es hermano de María Elena, Beatriz y Graciela Aramburo Salas. Es nieto por línea paterna de Carlos Aramburo y Francisca Mendoza, Pachita, y por línea materna de Pablo Salas Paz y Dolores Solerzi. Ha escrito relatos acerca de los orígenes familiares y de esa casa tan emblemática ubicada en la calle 5 de Mayo y Madero, donde nació y vivió por muchos años, y la cual vamos a hacer referencia esta mañana. Muy buenos días nuevamente, don Francisco, un gusto, un placer de veras que engalana nuestro programa de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias, y un gusto enorme anticipado que le queremos hacer de mi familia hacia usted y en este programa de Crónicas y Personajes y Memoria de las Californias, porque en este diciembre usted va a cumplir años, ¿verdad? Así es, el día 30. El día 30 de diciembre cumple 91 añitos. Así es, sí. Bienvenido, un honor gratificante el poder platicar de su trayectoria. Vamos a remontar un poquito los orígenes de la familia Aramburo, de usted. Ya platicamos de sus papás, cómo llegaron aquí a la ciudad de La Paz, pero platícanos un poquito los antecedentes familiares, porque usted desciende de una familia tradicionalmente comercial, ¿no? Así es, cómo no. Y tengo entendido que iniciaron sus orígenes de la actividad comercial en la zona del Triunfo. Así es. Platícanos un poquito la historia. Cómo no, pues eran dos hermanos, Sixto y Carlos. Entonces se vinieron al Triunfo porque era lo que estaba muy en boga en esa época, mucho optimismo había, ¿verdad? Entonces ahí pusieron su tienda, que con el tiempo pues fue aumentando poco a poco, pero no demasiado, porque cuando empezó a descender pues las actividades del Triunfo, ¿verdad? Mineras, pues la gente se empezó a ir del Triunfo, ¿verdad? Hijos de Sixto y de Erlinda Aramburo eran Francisco, mi papá, y Ernesto. Ajá, Ernesto Aramburo. Ernesto Aramburo, sí, que él se fue a San José del Cabo. Okay. Para no hacer competencia unos a otros. Y Carlos se vino aquí a La Paz. ¿Su papá? Mi abuelo. ¿Su abuelo? Mi abuelo, sí. Okay. Entonces, ya estando aquí, pues hicieron muchos contactos con la gente, y mi papá conoció a mi mamá, que era hija de Pablo Salas Paz, como dice usted, y que estaban aquí porque a él lo nombraron
jefe de correos y telégrafos en La Ok. Paz, y se vino con toda su familia Muy bien. y aquí se establecieron. Eh, Originalmente estaban aquí en la calle Revolución, donde termina la bajada, a la derecha, ahí era la casa de ellos, Ajá. y ahí pues sacaban sus sillas en la noche, Ahí por Conrado de la Peña, más acá, un poquito a la mitad, a la mitad, por la tienda Carlitos. bueno, donde desemboca la calle Reforma. Ah, sí, 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 donde estaba el general Ortega, donde vivía la familia. Exactamente, Ok. sí. Y pues Sacaban sus poltronas a platicar. sí, y pues corrió la voz entre los muchachos de esa época que había llegado una familia con muchachas y todo, ¿verdad? Y todo el mundo iba a visitarlos, entre otros mi papá, pues, pero a él le gustaba Graciela, siempre desde el principio. A otro les gustaba otro. Había un dentista llamado eh, Rodolfo Flores, ese se casó con mi tía Aurora, y Mr. Nal, Arturo Senal, se casó con mi tía Lolita. Ah, no me diga. Sí, Arturo Senal. sí, Mr. Nal era tío mío. Ah, mire qué bien. Sí, y así cada quien, un sobrino de Rodolfo Flores se casó con Rosalba, la más chica de las mujeres. Y pues cada quien se fueron, no se quedaron aquí en La Paz, se fueron a distintos lugares. Ajá. Eh, Raúl Vizcaíno, que así se pidaba esa familia, se fueron a Guaymas. Eh, Rodolfo M. Flores y familia se fueron a Guadalajara y posteriormente a Tijuana. Y todos los demás pues agarraron su rumbo, ¿verdad? Claro. Entonces cada quien empezó pues a interesarse cada vez más en el lugar donde estaban y investigar, ver y todo. Y les gustó mucho haber llegado a este lugar. Excelente. Muy bien. ¿Y cómo cómo inician su actividad comercial con ese emblemática edificio que era la librería Aramburo, sus papás? Bueno, pues resulta que mi tío Luis Salas, o sea, le gustaba siempre desde chico la lectura, el estudio y todo, y logró que le dieran la representación de las publicaciones que venían de México, las revistas de allá, ¿verdad? Que eran, pues en aquella época no todas eran mexicanas, había una Rosalinda, Carteles, Cubana, todos los demás pues poco a poco irían llegando, ¿verdad? Mañana la revista no existía todavía, hoy sí, y todo también, Sucesos para Todos también, y él logró que lo nombraran representante aquí a La Paz, a ella, y ella se encargaba en recibir la mercancía y distribuirla con los distintos lugares, ¿verdad? Y así fue como pues tomó auge lo de los libros y revistas y periódicos también que llegaban, Excelsior. Todos los periódicos nacionales de circulación. Sí, así es. Se hizo cargo su mamá al irse de la ciudad, su tío. Sí, ajá. Ella se hizo cargo de la representación Ok. y le fue muy bien porque cada vez fue más conocida a medida que se aumentaba la publicación de nuevas revistas y todo, pues se las mandaban a ella casi automáticamente, ¿verdad? Claro. Y así logró ella, su primera casa fue en 5 de Mayo y Madero, la pura esquina. Sí. Ahí tenían su casita ellos y ahí las vendía ellas en una mesa, ponía todas las revistas, los periódicos. ¿En serio? O sea, no tenían negocio establecido. No, así En la banqueta ponían sus... No, adentro de la casa, Ah, ok. pero Unas mesitas. unas mesitas, sí.
Y pues poco a poco fue creciendo más y más y más. Incrementaron el número de publicaciones, ¿verdad? Ajá. Muy interesantes todas, y todas se las fueron mandando a ella para que las distribuyera. Y después, pues, el que mejoró el negocio, hicieron más grande la casa, eh, y abrieron puertas, pues, para el público. Y mucho tiempo después empezaron a hacer el edificio que hoy está En ahí 5 de mayo y en Madero. Madero, sí, Ok. uno de 3 pisos. Sí, sí, sí. Lo empezaron a hacer ellos cuando ya tenían no solamente las revistas y los libros, sino muchas líneas que consiguieron, los relojes Omega, eran Claro. distribuidor, empezaron a vender también ropa, una tienda en forma de todo. Sí. Y así fue como se iniciaron hasta que ya Luego creció. convirtieron también la librería útiles escolares Sí, también. exactamente. Recuerdo el primer piso estaba lleno de cristal cortado, de figuras de Sí, Lladró. sí, Muy sí. bonita la primera planta, ¿no? Cámaras fotográficas, Sí. equipos de música. ¿Cómo no? Era una tienda extraordinaria, ¿no? Pues cómo Luego no, el gracias. cuartel de Santo Claus en los siguientes pisos, en el Sí, segundo y tercero, sí. todos los juguetes, ¿no? Sí, así es. Sí, Una variedad del Tonka, de juguetes de los más caros que pudiera haber, sí. muy bonitos, ¿no? Y en la planta baja tenemos la sección de fotografía, ¿verdad? Sí, Todos los artículos fotográficos, cámaras fotográficas muy elegantes. fotográficas, todo de lo mejor que se... Recuerdo que en la entrada entraba uno y veía yo escalonadamente las tarjetas. Era todo una mampara llena de tarjetas postales sí. como escalonados, ¿no? Sí, fue una cuando cosa yo hacía las tarjetas postales. hermosa, ¿no? Sí. A un ladito de la caja registradora, ¿no? Sí, sí. Su mamá siempre aparecía en una puertita al fondo, de frente, siempre salía de una puertita. Sí, de la casa. De la casa que conectaba a su habitación, ¿no? Exactamente, sí. Y pues todo estaba relacionado una cosa con otra, ¿verdad? Los libros, muy pocos libros en aquella época, pero yo hice contacto con Editorial Diana, otras editoriales, y me mandaban libros de mayoreo para que yo los vendiera aquí en La Paz. ¿Y qué tal la venta de libros? Bien, porque fue una novedad en La Paz que había libros, pues. Claro. Mucha gente no leía, ¿verdad? No leía, sí, y con esto algunos se iban y veían un libro, se quedaban leyéndolo. ¿Lo va a querer? Le tenían que preguntar. Sí. Y poco a poco fue aumentando poco a poco el volumen, ¿verdad? De ventas. Y más lectores también asiduos, más lectores, ¿no? sí. Se puede decir que impulsaron la lectura, claro, con la llegada de buenos libros. También había libros, algunos, pero muy poquitos, ¿verdad? Claro. Eso los tenían en un mueblecito ahí como... ¿Y qué época estamos hablando? ¿Por los años 60? ¿O 70? Más atrás. ¿Los 50? 50 más o menos, sí. Sí, 50. Porque fue una época de bonanza de los 50 a los 70 aproximadamente, sí, ¿no? Pues, igual creció pues la librería, le aumentaron un piso y luego otro más. Sí. El mismo arquitecto que hizo las reparaciones, que hizo el Palacio de Gobierno. ¿Quién era el arquitecto? Se apellidaba Hernández España. Ah, mira qué bien. Sí, era ese arquitecto era del equipo de trabajo del general Bonifacio Salinas Leal. Yo creo que sí, cómo no. Pues muy buen arquitecto, y él fue el que diseñó y dirigió la construcción de del ese edificio que hoy conocemos como Librería Arámburo. Sí, de lo que fue, ¿verdad? Sí. Ah, qué bien. Así está, pues todo queda no olvidado en el recuerdo, sino perpetuado en el recuerdo. Sí, cómo no. O sea, hay recuerdos extraordinarios de ese edificio emblemático, de su papá, su mamá, de toda la familia dedicada al negocio. Sí, con toda la familia. En una época también de apoyos fiscales de la zona libre, porque eso le propiciaba a usted
a traer cámaras importadas, Exactamente. porcelana, cristal cortado, muchos Sí. bisutería, relojería, muchas cosas importadas Así es. de diferentes países, ¿no? Sí, es verdad, sí, todo eso, así es que eh, un- contribuyeron muchos factores y por lo tanto pues creció y creció, ¿verdad? Hasta que ya era muy grande, entre tres personas, que era mi papá, mi mamá y yo, pues mi papá ya estaba medio cansado, él Claro. hacía todo el corte de caja y todo, y mi mamá estaba al pendiente de la caja, todo, entonces después de considerarlo muy cuidadosamente, pero ya de tiempo después, casi hace poco, ¿verdad? Decidieron cerrar el negocio. Ok. Y pues perduró en el recuerdo, como le digo, y ¿Cuántos años duró el negocio abierto, don Francisco? así en grande. Ajá. Ay, pues sería unos 20 30 yo Unos creo. 30 años, yo creo, Sí, ¿verdad? sí, sí, Pero fácilmente. usted en esa época tuvo que salir a estudiar fuera, a Guadalajara, A ¿no? Guadalajara, al Instituto Superior de Comercio. Ahí Ajá. estudié y regresé. Y de ahí fui a Estados Unidos una A temporada, Los Ángeles. a Los Ángeles, y ahí vivimos 2 años, pero no corriditos, sino alternados, que veníamos para acá, y a La Paz y luego a Sí. Los Ángeles. Y pues poco a poco fue estableciéndose, si no ya físicamente, pues eh, en el recuerdo de toda la gente, de mucha gente. Claro. Y platíquenos un poquito de la arquitectura anexa a ese edificio emblemático, de la casa de sus papás, Ah, tan sí, hermosa, que tiene un estilo colonial andaluz, sí, ¿no? exactamente, así es. Pues esa casa, ya estaba la casa antigua, ¿verdad? Y sobre esa casa construyeron la nueva. Ah, muy De bien. los techos salieron al segundo piso, ¿verdad? Ajá. Y se agrandó todo, y ahí vivía toda la familia, muy cómodo porque quedaba pegado al negocio, y Sí. pues ahí estábamos pendientes entre todos de que, eh, me acuerdo muy bien, a veces estábamos comiendo y llegaba la empleada: aquí lo buscan, don Pancho, aquí la buscan, doña Graciela, y allá tenía que ir al negocio, pero estábamos pegaditos, pues, ¿verdad? Y Claro. poco a poco pues se fue creciendo la casa y creciendo a tal grado que llegó que en tiempos de la guerra, yo no estaba aquí, estaba en Guadalajara. Entonces ellos eh, empezaron pues a agrandar poco a poco, y Agrandar más la casa. sí, a agrandar más la Tenía un casa. árbol muy bonito en el centro, ¿no? Exactamente, Que sí. ahí hacía usted Y, sus juegos de Tarzán. sí, inolvidable, inolvidable, me acuerdo yo. Pues entonces esa casa eh, se rentó inclusive. No, no se rentó. Mis papás decidieron hacerlo una casa de huéspedes. ¿Ah, sí? Tenía muchas recámaras y baños y todo, estaba muy bien preparado, y por muchos años se aceptaban huéspedes. Generalmente, qué curioso, porque el chofer, el, co- el avi- el, piloto de, de- del general Olachea, se me hace, era Ernesto Amaro. Ajá. Y él fue el primero que entró a trabajar ahí, ¿no? Poco a poco fueron entrando otras personas relacionadas con la aviación, Ajá. pilotos, generalmente todos ellos, y hasta que se llenó. Pasó ese tiempo también, ya se acabaron, se fue todo aplanándose, y quedó tal como está ahora. Esa casa la construyó el ingeniero Pompeyo, ¿verdad? Pompeyo Tello, sí. Que era el director de obras públicas del general J. Mújica, Sí, Francisco J. Mújica, ¿no? yo creo que sí. Ese ingeniero le tocó la demolición del edificio emblemático también de la Torre Eiffel de la familia González González, Ah, sí, 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 sí. que hizo una permuta, más bien dicho, lo adjudicó el gobierno del general Francisco J. Mújica
porque decían que era un edificio muy abandonado y daba mal aspecto y se llenaba de maleantes. Siendo Y que era de los más bonitos era de lo edificios, de los más hermoso más ese hermosos. edificio, ¿verdad? Le tocó a usted, ¿verdad? Sí, como, y puede decirse que era histórico, ¿verdad? Porque Sí, cómo ahí no. sucedieron los principales hechos de la época. Y lo adjudicó, se lo expropió el general J. Mújica y está escrito que el ingeniero Pompeyo Tello lo demolió. Ay, A él le tocó, por eso me llamó mucho la atención que él fue el arquitecto de la planta alta de la casa de ustedes, ¿verdad? sí, así es, sí, cómo no. Pues tiene usted muchos datos que coinciden con los míos, así que Sí, cómo no. Y de la relación con los gobiernos, porque les tocaron puros gobiernos militares en aquella en época, ¿no? aquella época sí es ¿De qué así. recuerda usted del general Olachea, del general J. Mújica? Pues ¿Qué recuerdos tienen? Pues buenos recuerdos porque aunque los nombraron desde México, ¿verdad? Así Pero es. ellos se adaptaron muy bien a la vida de aquí, que inclusive le tuvieron mucho cariño, hicieron muchas obras de beneficio, Ajá. ¿verdad? Que a todos nos iba a beneficiar y pues yo ya de esa época conservo nada más los recuerdos porque Porque en esa época el general Bonifacio Salinas demolió la casa de gobierno que estaba enfrente de ustedes, de la es, librería Arámburo, sí, esto para hacer levantó. una unidad cultural, un teatro y también el Jardín Velasco, Sí, el kiosquito emblemático del Malecón, así ¿no? eso causó mucho, mucha, ¿cómo le diré? Inconformidad. Sí Inconformidad hubo la respuesta sí, de todo el ciudadana en ese pueblo, sentido. sí. Y ya para entonces había entrado al gobernador Ángel César Mendoza, Ajá, mi primo, ¿verdad? Mendoza Aramburo, y se dio cuenta pues de que la gente seguía preguntando por ese edificio que no está y lo volvió a construir. Lo volvió a construir claro. desde el principio todo y que quedara casi igual. Ajá. Y pues su decisión fue muy alabada por todos porque se vio que él estaba muy relacionado también con el pasado, lo Claro, cual los nuevos gobernadores pues, no, porque venían de otros lados, ¿verdad? claro. Pero aquí pues se hicieron y fueron buenos gobernantes hasta eso. No, ninguno se quedó aquí. Ni Bonifacio. Bueno, el general Olachea pues era de aquí, de San Era de aquí, Venancio, sí, ¿no? así es, Él sí sí. tenía aquí su familia y además pues tenía una trayectoria política muy, muy importante, ¿no? En el Sí, centro del país, fue secretario sí, de la Armada, perdón, militar de la Defensa Nacional. así es, sí. Fue el presidente de su partido, en fin, muchos de ellos, pues sí tuvieron una presencia interesante, ¿verdad? Que ¿Cómo les no? tocó a ustedes como comerciantes, ¿no? Sí, cómo no, pues nosotros estuvimos en medio de todo ese auge y todo el ambiente pues que reinaba en esa época, ¿verdad? Era cuando La Paz empezaba a levantarse poco a poco, ¿verdad? Ajá, Cada vez más habitantes, porque venían más habitantes, más visitantes. claro. A propósito de eso, mucho tiempo después, cuando ya tenía yo las tarjetas postales, muchos visitantes que vinieron a La Paz vinieron porque vieron mis tarjetas postales que Extraordinario. les llegaban, ¿verdad? De todas partes. Y luego algunos iban a buscarme. Dice, ¿usted es el autor de estas fotos? Sí, yo soy, mire, dice, al principio quisimos venir a visitarlo, que a ver cómo era y nos gustó tanto, dice, no solamente su edificación y nada, sino su ambiente, y decidimos quedarnos a vivir aquí. Ese proyecto de hacer como fotógrafo usted las tarjetas postales, ¿cómo nace? Usted me platicaba que primeramente las compraban a un fotógrafo en blanco y negro. Blanco y Y negro. después, ¿cómo nace esa inquietud de usted Bueno, en hacer ese recorrido cultural de nuestro estado? pues cuando yo fui a Estados Unidos, en muchas tiendas, especialmente en las farmacias, había exhibidores Ah, ok. de tarjetas y todas eran a colores. Me Ah, ok. fascinaron. Ay, qué bonito tener
pues yo también cuando regrese voy a establecer tarjetas postales a colores. Y así lo hice. Y cuando llegué aquí, ¿a qué fotógrafo tengo que recurrir para que me las tome? No, pues yo mismo las voy a tomar. Ajá. Viéndolo bien, yo solo puedo tomarlas. Sé de dónde, cómo, etcétera. Y empezaron a salir las 7 primeras tarjetas postales. ¿Cuáles fueron esas 7 primeras? Fueron del Malecón, del Palacio de Gobierno, la Catedral y... Balandra. No, Balandra no aparecía todavía. Ok. No, pues que se iniciaba en esa época y dio muchos resultados porque animó a muchas personas. 7 postales a colores. Exactamente, Oye. de 7 era. Después pues ya tomé muchas más, ¿verdad? Y todas, pero había que acordarse que de cada una tenía que mandarse a hacer 2000 de cada tarjeta postal. Y dije, pues ¿dónde voy a alcanzar a vender 2000? No, como no se vendían muy bien. Y escogíamos otra postal, la mandábamos a hacer 2000 y se vendía todo. O sea, con temor y con miedo le Sí. daba angustia el hacer una inversión Sí. de 2,000 piezas de tarjeta postal y se aventó, pues dijo, Sí. le voy a... Sí, y muchas tarjetas se agotaron completamente, se acabaron Interesante. hasta la última, ¿verdad? Las últimas que quedaron pues son las que quedaban ya desde esa ¿Qué época. época empezó usted con las tarjetas postales a colores? En los años 50, más o menos, 50. Pues, ¿Cómo cuántas piezas postales eh, son de su autoría, pues? ¿Cuántas imágenes ay, pues, ¿cuántas serán? aproximadamente? Bueno, pues mire, hay una serie de 1 a 100 y luego la serie de 4, cuando eran fotos de 4, otras Sí, en una misma postal. sí, Ajá. otras de 3 y están separadas la numeración, por eso no puedo saber, pero bien pueden haber sido, ¿qué le diré? Unas 200 distintas. Excelente, qué maravilloso. Pero también tenemos la gracia de que usted toque el piano, ¿verdad? Porque desciende de familias con la vocación de ese instrumento, ¿verdad? Platíquenos las pachangas que hacía en su casa. ¿Cómo no? Mi abuela Pachita fue la primera maestra de piano que hubo. Empezó en El Triunfo y continuó aquí, cuando se vinieron a vivir aquí. Sorprendentemente, muchas personas se entusiasmaron por aprender a tocar el piano, que pues no era tan popular, llegó a ser muy popular. No era raro ver pianos en muchas casas. Y cuando uno iba por una calle, la calle Madero, por ejemplo, iba oyendo a un lado de acá piano y más allá piano. Sí, Kichu platica que había pianos en todas las casas. Sí, en todas las casas, sí. Pues tiempos muy bonitos, ¿verdad? Que le gusta a uno recordarlos porque claro. Pues fue un buen principio. Y así fue como se inició en toda la ciudad. Pero usted personalmente estudió, ¿verdad? Piano, Sí, toca piano, ¿verdad? Sí, primero con mi abuelita, era Pachita. Ajá. Después estudié piano con el profesor Sandoseki. De la escuela de Luis Peláez. Sí, exactamente. El general lo trajo aquí a que fundara la escuela de música. ¿El general Francisco J. Mújica? Sí, o la SEA, no me acuerdo cuál de los, sí. Y pues vio que tuvo mucho éxito porque había mucha afición. Claro. Pero también recordará usted que hacían muchos eventos en su casa, en su piano, ¿no? Que tenían un piano sí, de cola. De cola, iban sí. y tocaban ahí diferentes personas, era como una tertulia, ¿no? Un concierto. Sí, pues primero eran casi puros concertistas, le llamaremos, que tocaban el piano y daban y pequeños conciertos ahí de grupitos, pero después corrió la voz, ¿verdad? Y de México vinieron los primeros pianistas que le dieron fama verdaderamente, por ejemplo, José Can, ¿verdad? Tocó aquí sus conciertos y gustaron muchísimo, y varios pianistas más, todos llevaron su recuerdo y aquí sembraron más hondo la afición por el piano. Y todavía perdura, nomás que ya no tanto como antes. Claro.
cambian los tiempos. Sí, cambian los tiempos, la tecnología, como me platicaba usted, ya la gente ahorita no compra postales, ¿no? No, ya no compra postal. Hace, Sus propias postales en sus telefonitos. sí, como no, en su celular. Sí. Interesante. Y como en su celular también puedes recibir puedes recibir fotografías Claro. de otros, pues esas las transmite también a otras partes del mundo, Europa, Sudamérica, que es donde más contacto hay. También usted tiene una ligera etapa de escribir, ¿no? Tengo entendido que escribió en Reader Digest, ¿no? En muchos idiomas. Platíquenos. Pues mire, yo escribía ya para el periódico, era pues columnista, se puede decir, del periódico, ¿verdad? Se llamaba antes el Sudcaliforniano, luego el Forjador, bueno, como se llama. En varios diarios locales colaboraba. Sí, entonces, cuando estuve en Estados Unidos, que estaba estudiando periodismo, ¿verdad? Fíjese qué curioso. Estudiaba periodismo, entonces uno de los requerimientos de esa carrera era que los que estudiamos ahí consiguiéramos un empleo en un periódico local donde íbamos seguramente a aprender muchas cosas, Claro. además de la clase. Yo tuve la suerte que ya trabajaba con una compañía que se llama Los Angeles Newspaper Service Bureau, que era la representación de muchos periódicos del condado de Los Ángeles y otros lugares para distribuirse. Y ya trabajaba ahí yo. Y uno de los hijos tenía un periódico llamado The Daily Journal. Y escribía unos artículos ahí también. Y en esa época escribí artículos que había publicado ya en algunos de mis libros, ¿verdad? Y decidí hacer un libro. Y ahí fue donde aparecieron todas las primeras. Ay, qué interesante, ¿no? Sí. Bonita. Pero también participó en la revista de selecciones, ¿no? Ah, sí, era una de las actividades, muy aficionado, pues como todos, a leer selecciones del Reader's Sí, Digest. que era lo que rifaba en esa época, Sí, ¿no? entonces vi que había artículos que hablaban de un lugar y de otro y de otro, y Ajá. dije yo, pues ¿por qué no hablar de La Paz? La Paz que está construida casi junto a un desierto, y así le puse a mi artículo. La Paz donde el desierto se une al mar. Sí, como no me acuerdo del artículo. Sí. Y también tiene 2 libros que ha hecho, ¿verdad? Sí, Silueta de Sudcalifornia, La California Nuestra, y el último que se llama Silueta de Sudcalifornia y La Europa que yo vi, fueron las dos primeras. Y al último, La California Nuestra, Excelente. que son Que libros. mucha nos hace falta. Sí, pues para saber los principios y De todo. dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Eso, Qué exactamente. interesante. Y en sus recuerdos, sus maestros más apreciados de la escuela, aquí en La Paz. Inolvidable Luis Sabín, de quinto y sexto año. ¿Por qué quinto y sexto? Porque cuando en una época estuve en la escuela que está aquí... La 20 de noviembre, No, en la 1. en la escuela Venustiano Carranza se llamaba. Ah, ok. Es donde después tuvo una escuela católica, ¿verdad? Pero esa era la escuela. Y ahí estuve cuarto año y quinto año. El quinto con Luis Sabín. Para mí, un hombre extraordinario. Abrió las puertas de mis conocimientos por su forma de enseñar, Claro. cómo infundía el entusiasmo en lo que él enseñaba, y pues así poco a poco empecé con eso, ¿verdad? Y después escribí a Reader's Digest, a selecciones. No me hacían caso, me contestaron que no, y una vez me dijeron que habían sondeado mi correspondencia y que vieron que no había suficiente interés por Baja California. Ay, caray, qué Fíjese pena. nada más. Pues entonces me encargué yo de ¿qué? De mandar fotografías
fotografías a colores y todo, muchas les mandé y empezaron entonces sí a hacer preguntas. Ok. Y este lugar que pues todo está aquí, dice, mándenos su artículo para considerarlo Claro. nuevamente y lo publicar. No se rindió, pues No me rendí, insistió seguí y dando, insistiendo. excelente. Y pues ellos lo traducen a distintos idiomas, ¿verdad? De los cuales yo solamente pude conseguir en italiano y en japonés. Los Ah, demás no los pude conseguir, sí. maravilloso. Alguien me los facilitó y después quédate con ellos, me dijo. Qué bueno. Y así fue como Claro. esos de artículos que salieron ahí. Pues muy agradecidos, señor Francisco Aramburu Salas, un deleite su entrevista. Vamos a compartir con el público sus postales para que tenga un poquito de idea cuál fue ese trabajo, ese embajador cultural tan extraordinario que tuvo a través de su lente Baja Sí. California Sur y cómo sigue figurando Sí, a través de las imágenes en nuestro estado, gracias a esa iniciativa exactamente. personal que usted tuvo a Sí, bien sí. distinguir. Parece mentira porque cómo es posible que con unas fotografías a colores haya contribuido Claro, yo a que aumentara la población de La Paz, de el el interés, interés por La Paz, muchos venían a conocerla, ¿verdad? Y les gustaba, dice, un señor que venía de dónde, ¿verdad? Creo que de Argentina, dice, todo lo que usted dice con sus postales y sus artículos son muy impresionantes, pero lo que más impresiona es verla en persona, dice la ciudad, esta quietud, dice, claro, ese orden que reina en todas partes y el malecón que tienen, dice. Toda la gente le encantaba y le sigue encantando el malecón, el claro. principal punto de interés, dicen en La Paz. Qué bien. Pues muchas gracias. Muy Encantado, agradecidos. estoy para servirle. Muy amable. Gracias.